Estamos encantados por encontrarnos con ustedes en este su programa Acción Popular de hoy lunes, día 1 de marzo del año 2021. Llegamos a sus hogares, gracias a Dios, a través de Sport Vision Canal 35, guiados como siempre por Dani, Heriberto, Héctor y Amaury. Hoy están con nosotros Héctor y Amaury para el trabajo de emisión digital y tecnológica de este programa. Antes de comenzar, quiero dar las gracias a Charlie Taveras del Bronx por sus palabras y a Fefen Sabino Anderson también por sus palabras al llamarme ayer. Y a todos los dominicanos que me llamaron ayer con ocasión del programa de Nueva York. Le quiero dar las gracias al ministro de Energía y Minas que me llamara el viernes para acercar posturas con relación al pacto eléctrico. Quedamos de volver a conversar. Me quedé con él de mandarle mi teléfono para conseguir una copia del pacto. No se lo mandé porque ya la tengo por otra vía. Entonces no entendí necesario mandarle mi teléfono para que me mandara esa información porque ya la tengo y le doy las gracias. Y lo que más me agradó del ministro de Energía y Minas fue que usara Antonio Castillo, mi hermano, el hermano que la Universidad Autónoma de Santo Domingo me regaló para hablar conmigo. Se lo agradezco infinitamente porque eso me dio una buena nota de él porque él sabe lo que significa Antonio Castillo para mí. Eso se lo agradezco. Y le agradezco también haberme dicho en la conversación que estuviera seguro, y le dije que lo iba a decir en público, de que si se decidiera cualquier cosa en contra del interés general de la República desde el Ministerio de Energía y Minas, que él no sería ministro de Energía y Minas. Espero que él pueda cumplir esa promesa que hizo. Espero que la pueda cumplir. Tengo que darle el beneficio de la duda al ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte. La firmeza sigue igual. Y como le dije, no hay nada personal. Esto es una posición política que él representa y una posición política que yo represento. Y me alegro que él haya entendido nuestras posiciones con relación a muchísimas cosas. Me alegro sobremanera. Y le doy las gracias al licenciado Antonio Almonte. Le doy las gracias por haberme llamado. En el tercer tema pondremos algunas cosas de la conversación sobre el tapete, sobre la mesa. Y usted verá que la situación que nos envuelve en esta conversación, que nos contrapone, sigue vigente, sigue intacta. El presidente de la República acudió al Congreso, como manda la Constitución, a rendir cuenta de sus 6 meses. Yo no voy a entrar en lo que el presidente quiere, porque él no rindió cuenta. Él llevó una declaración de buenas intenciones, una carta de intención fue lo que llevó al Congreso. No rindió cuenta por los 6 meses de gobierno, de legislatura que él lleva. Aquí no hubo rendición de cuentas. El presidente llevó al Congreso un paquete de promesas como si él estuviera en campaña electoral todavía, no como si él estuviera gobernando. Él confundió el presente con el pretérito anterior. Presidente, gobierna Luis Abinader.
presidente. Si el presidente consiguiera quien le despertase, porque lo más difícil que hay es despertar a un presidente cuando se duerme. Como político, les voy a decir que las sociedades no hablan de cambio, que los países no hablan de cambio, que las familias no cambian, que las sociedades no cambian, avanzan o retroceden. Y en el caso de la República Dominicana, lo que tenemos siempre que cuestionar los políticos para no caer en la idolatría del dato, que es lo que estamos viviendo en República Dominicana. La idolatría del dato y de datos que se envejecen, que es lo peor. La idolatría de datos envejecidos. Y a eso le están llamando rendición de cuentas. Las sociedades avanzan o retroceden por los bienes o los valores que construyen o los bienes o los valores que destruyen. Y sería bueno pensar en esa situación para analizar nuestra realidad hoy. ¿Qué estamos construyendo como Estado y qué estamos destruyendo como Estado y como sociedad? ¿Qué estamos construyendo y qué estamos destruyendo en la República Dominicana? Y voy a usar las palabras del propio presidente de la República para comenzar a discutir con ustedes la retórica presidencial. Comienzo por aquí, por lo que para mí es lo más grave de la realidad dominicana hoy. Esa es la realidad económica, la realidad monetaria y la realidad fiscal del país. Esa situación tiene que ver con la vida de las familias dominicanas directamente. Abinader hará una revisión de la ley de hidrocarburos. Anuncia que en las próximas semanas será sometido al Congreso un proyecto de ley. El viernes, el día antes del presidente dirigirse al país, la gasolina, una de las gasolinas, subió 9 pesos con 50 centavos. El gas licuado de petróleo está a 128 y tantos pesos un galón. Y el día antes el presidente no hizo nada. Vuelvo a decir, el día antes, el viernes antes, el presidente no hizo nada en consonancia con eso que le está diciendo. Porque los daños, lo que ha destruido el Estado dominicano, el bien común, los valores comunes en la ley de hidrocarburos que ha destruido el Estado dominicano, el presidente o los presidentes, desde Leonel Fernández en el 2004 hasta Luis Abinader en el año 2021, en esa ley, las cosas, oigan bien, los daños, lo que ha destruido Leonel Fernández, repito, lo que ha destruido Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader en la ley de hidrocarburos no amerita
ir al Congreso. No necesita del Congreso. Se pueden tomar las decisiones aberrantes que se han acometido desde Leonel Fernández hasta Luis Abinader, desde el 2004 hasta el 2021, están ahí y se resuelven con una resolución. Se resuelven con una resolución de industria y comercio. No hay que buscar al Congreso para resolver la destrucción del patrimonio común que implica la ley de hidrocarburos, con parches montados desde Leonel Fernández hasta Luis Abinader. Todos los ministros de industria y comercio que ha tenido este país desde el 2004 hasta hoy merecen estar en la cárcel. Repito, con los presidentes. Porque lo que han hecho es legislar de facto en industria y comercio para beneficiar a grupos empresariales, para beneficiar al grupo Bonetti y al señor Arturo Santana, desmedrando la economía nacional, desmedrando la economía familiar, desmedrando la economía de la pequeña, mediana y microempresa para beneficiar al grupo Bonetti y a Arturo Santana. Eso es lo que ha hecho aquí el gobierno dominicano desde el 2004 hasta el 2021. A través de parches, a través de enmiendas a una ley desde el Ministerio de Industria y Comercio, y hablo de todos los ministros de Industria y Comercio, desde Leonel Fernández en 2004, no en el 96, porque este relajo comenzó en el 98, cuando Leonel Fernández le permitió a Arturo Santana crear la empresa Coastal a partir de uno de los Bonetti que estaba como ministro, secretario de Industria y Comercio. Para que se entienda bien lo que estamos viviendo. Si algo podemos decir de esta ley es eso. En el negocio del gas licuado de petróleo, que es cuánto patrimonio familiar se ha destruido, cuántos valores democráticos se han destruido en la comercialización del gas licuado de petróleo para favorecer a grupos privados, a tal punto que hoy tenemos el almacenaje, la distribución, la importación y el detalle de los combustibles en manos de 5 o 6 familias en este país. ¿Dónde está la democracia? La Constitución de la República prohíbe los monopolios. Y Leonel Fernández, igual que Hipólito Mejía, en el año 2003, hizo un parche en el mercado de la cerveza para favorecer al grupo León Jiménez con impuestos nuestros, lo mismo que que hizo Leonel Fernández con los combustibles. Ponerlo a pagar impuestos para que el grupo Bonetti y el señor Arturo Santana se hicieran más ricos. Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader hoy, con su omisión, repito, con su omisión, porque él no puede decirme que no sabe lo que pasa en el mercado de hidrocarburos de este país. No me lo puede decir, pero esos son sus socios. Pero esos son sus socios, sus donantes de campaña. Esos son sus socios, repito, sus donantes de campaña. Hay que ver lo que el equipo económico del PRM, con mi amigo Antonio Almonte a la cabeza, el que es ministro de Energía y Minas hoy, decían sobre el mercado de los combustibles. Por ahí anda un economista, el señor Martínez Moya,
Por ahí anda el señor Miguel Seara Hatton. Busquen las hemerotecas para que vean lo que esa gente decía cuando estaban en la oposición. Y hoy el presidente nos manda el librito, el silabario, nos manda el libro Coquito, el Nacho, del Congreso. Presidente, hagamos política y déjese de estar engañando a este país. Si usted no tiene capacidad de gobernar este país, presidente, renuncie. Si sus compromisos y sus hipotecas de ánimo y sus hipotecas inmobiliarias le impiden gobernar para 10 millones de dominicanos, renuncie, presidente. Renuncie. Porque este país no puede seguir vigente con estos lastres. Señores, ustedes saben lo que es un Estado en el mercado de los combustibles. Violar la ley de hidrocarburos para que grupos empresariales se lleven cada año entre 1.500 y 1.600 millones de dólares. De manera irregular, favorecidos con resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio desde el 2006 hasta aquí. Usted sabe lo que es un Estado renunciar al control de su activo estratégico llamado combustible y colocar en manos privadas más del 70% de la canasta de combustible de este país. Renunciar a eso. Leonel Fernández, Danilo Medina y Luis Abinader hoy. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Entonces me viene a hablar de una reforma a la ley de hidrocarburos. No, de hecho, ahora mismo, sin necesidad de la ley, a los combustibles se le pueden bajar, oigan bien, entre 40 y 35 y 40 pesos, con decisiones en el Ministerio de Industria y Comercio. Con decisiones, repito, en el Ministerio de Industria y Comercio. Todo lo que han hecho los ministros de Industria y Comercio desde el 2006 hasta acá, y repito, deben estar presos todos. Todos. Aquí se está hablando de impunidad y que terminó la impunidad. Se averigüe bien. A ustedes se entretienen con pulpo y con pulpo y con pulpo y la Caracol y la Cámara de Cuentas. Señores, legislar para capitalizar la Cervecería Nacional Dominicana desde el año 2003 hasta acá. Legislar desde el 2006 hasta acá para favorecer al Grupo Bonetti y al señor Arturo Santana. 15 años. ¿Ustedes creen que eso es decente? Sí, Arturo Santana, el mismo de Natgas, el escándalo de explosión de Poliplas. Eso es lo que tenemos en el país. Esa es la realidad nuestra. No es otra. No es otra. Esa es la realidad del mercado de combustibles en este país. Ustedes ven donde quiera una estación de distribuidora de gas con nombres distintos, igual que las estaciones de gasolineras. 5 personas tienen el control del mercado de combustible
en este país, por encima del Estado dominicano. Cuando el presidente Bush, el presidente Trump, le entregó al presidente Biden, les decía a ustedes que los cambios no eran de personas, no son de personas. Es lo que funciona y lo que no funciona lo que tenemos que cuestionar. Aquí hay resoluciones de un señor que es hoy senador de la República por la provincia de Barahona, el señor José del Castillo Sabiñón. Vayan a ver aquello. ¿Cómo tasas de 80, 60, 70 dólares por tonelada métrica pasaron a 250 dólares para favorecer a grupos privados? Y el señor Don Guerrero trató de resolver el asunto, dejando todo igual, dejando en la carga al pueblo dominicano y clavándose los resultados económicos, los réditos económicos de ese robo a la familia dominicana para poder cumplir con el compromiso de Punta Catalina. Oigan bien lo que estoy diciendo. Oigan bien lo que estoy diciendo. A ver si se puede creer en la lucha contra la corrupción que de voz en cuello lleva el presidente Abinader. Si se puede creer en sus iniciativas, cuando él disponiendo, lo que yo estoy diciendo es lo que un presidente debería hacer hoy. Lo que un político debería hacer hoy. Pero cuando se tienen deudas de ánimo y deudas inmobiliarias con grupos empresariales para ser presidente, cuando usted le vende su alma al diablo para ser presidente, estos son los ripios que le deja a un presidente cuando vende su alma al diablo para ser presidente de la República. Vengo ahora y seguiré mañana con ese discurso, porque tengo poco tiempo hoy y quiero tratarlo todo. Seguiré mañana con esa retórica. Es un lujo. La comida, otro lujo. Los impuestos, tampoco. El vamos para adelante, un embrujo. El presidente en su perolata y en ese ataque de vanidad que le caracteriza, dijo esto: Abinader garantiza 80% estará vacunado a final de junio. Recuerden lo que el presidente en octubre y septiembre le decía a este país, que él tenía el virus controlado. El presidente está vendiendo y repartiendo los peces que están en el mar. No los que están en la yola, los que están en el mar, los que están dentro del agua. Aquí hay el periódico Hoy de hoy, trae un titular:
relacionado con eso que el presidente dijo. Vacuna china, salva plan de vacunación, gobierno recibirá 8 millones de dosis. La tenemos aquí para hacer calendario. China tiene todos esos millones de dosis para servirla a la República Dominicana. Porque lo que yo tengo entendido de la vacuna china es que no tiene China todavía la totalidad de la vacuna para vacunar su población. La última noticia que yo tengo es que China no tiene la totalidad de las vacunas para vacunar a su población. Eso es lo que tengo entendido. Y pregunto, ¿dónde están las vacunas anunciadas por el presidente en el mes de octubre? Los 7 millones, los 21 millones anunciados en el mes de octubre de que se pagaron ciento y tantos millones de dólares. ¿Dónde está el dinero y dónde están las vacunas? Que hoy tenemos que recurrir a unas vacunas chinas que no están validadas. Lo digo así para que se entienda claro lo que estoy diciendo, porque asumo mis responsabilidades. Unas vacunas chinas que solo Hungría en Europa las ha usado. La agencia que tiene que ver con la validación sanitaria de las vacunas en Europa no reconoce todavía las vacunas chinas. Para que se entienda lo que estamos haciendo aquí. Para que se entienda lo que estamos haciendo aquí en la República Dominicana. Esta es nuestra realidad. Con 18 muertes en 48 horas, ya suman 3.100 fallecidos por COVID-19 en República Dominicana. Tenemos el doble y algo más de lo que el presidente encontró el 16 de agosto. Igual que con los contagios. En 6 meses tenemos el doble y algo más de lo que el presidente encontró en agosto. Para que se entienda. Y se sigue el mismo juego de Sánchez Cárdenas con los medicamentos. No tenemos una situación peor porque la gente se está automedicando. Ese señor que acaban de destituir de la cartera de salud pública, el señor Plutarco Arias, un colaborador de este programa de Puerto Plata, me mandó una receta, una indicación del señor Plutarco Arias. Ese mismo que estaba en contra de la ivermectina, igual que Sánchez Cárdenas, porque estaban protegiendo marcas farmacéuticas. Miren la receta que me mandaron, que está en las redes, del señor Plutarco Arias, indicando medicamentos de hasta $500. Ahí está. Para que ustedes entiendan a quiénes les sirven estos señores. Para que ustedes entiendan a quiénes les sirven estos señores. Lo que estoy diciendo en el tema anterior con los hidrocarburos va también, vale para el tema de los medicamentos
ahora con la pandemia. Vale, la objeción a la ivermectina de Sánchez Cárdenas y de Plutarco Arias respondía a intereses económicos, no a intereses generales de la República Dominicana. El veto a la ivermectina respondía a quien estaba dando el dinero para que no se permitiera el uso de la ivermectina y se recurrieran a los medicamentos caros que venden los suplidores, socios del gobierno de Raffles Medina Sánchez y socios del gobierno del señor Luis Abinader. Esa es la realidad nuestra. 3.100 personas fallecidas en un año. 3.100 fallecidos en un año en la República Dominicana. Vayan a Cuba, vayan a Puerto Rico, vayan a Haití, a ver cuántos miles tenemos de muertos. Y es eso lo que me mantiene permanentemente, porque aquí lo que se está jugando es a la manipulación en los medios de comunicación. Aquí está una manipulación. Ese es el listín diario. No, por Dios, aquí. Febrero se caracterizó por baja positividad de COVID. ¿Cuántas pruebas se hicieron? ¿Cuántas pruebas se hicieron? Pregunto. Estamos anunciando vacunas para gente mayores de 65 años. Le pido a las autoridades, que bajen la velocidad. Que bajen la velocidad. Las autoridades europeas, ni con la vacuna china, ni con la vacuna AstraZeneca, están vacunando a personas mayores de 55 años, ni menores de 18. Me estoy acogiendo a lo que está haciendo los Estados Unidos y lo que está haciendo Europa. A eso estoy respondiendo. A lo que los especialistas europeos y los especialistas norteamericanos están haciendo. La propia AstraZeneca dijo que esperaba que en 4 o 6 semanas las autoridades norteamericanas hicieran lo mismo que hicieron con la vacuna de la Johnson & Johnson, la que es una sola dosis, que el sábado fue liberada. Y es una vacuna sin problemas. Yo no estoy opuesto a las vacunas. Quiero decirlo con claridad. Estoy opuesto a la prisa, al apresuramiento por hacer negocio que tiene el Estado Dominicano. Comprar 8 millones de vacunas chinas sin ninguna validación es un riesgo que nunca, repito, es un riesgo que nunca como político asumiría. Con mi país no. Con mi país no. Vengo ahora.
Señores, en la llamada que me hiciera el ministro de Energía y Minas el viernes pasado, en la conversación no aclaramos sobre la licitación que ellos estaban anunciando de 1.600 megavatios en Montecristi. No me dijo, tampoco se lo pregunté, si el APP que tiene el grupo RISEC en Puerto Plata ha sido rehabilitado. Repito, la concesión que tiene el grupo RISEC en base a la concesión que tiene de la Smith & Iron, que es el grupo RISEC, quien tiene eso en Puerto Plata, esa concesión de menos de 200 megas ha pasado ahora a ser de 700, 600 megas por Danilo Medina, de manera irregular, violando la ley eléctrica. No hablamos, Antonio Almonte y yo, sobre esa concesión, pero quisiera saber si está vigente. No hablamos de las cosas que dije el viernes aquí. Hablamos de los disensos y consensos que según él tiene la ley y que ahora ellos, aquellos disensos del 17, 18, 19 y 20 con el pacto eléctrico, el que tenía el PRM con el pacto eléctrico, dice Antonio Almonte que ahora, como ellos son gobierno, ellos pueden asumir la responsabilidad de acercar posiciones en esos disensos. Yo no voy a cuestionar esa buena voluntad que tiene el gobierno. No la voy a cuestionar. Pero es muy sintomático que ahora sé que Fernando Peña, que había estado hablando no en nombre del Observatorio de la UAS, ha estado diciendo que no habla en nombre solo del Observatorio de la UAS, sino de 20 instituciones que le han dado a él la vocería. Y me alegro. También me alegro de saber que la rectora de la UAS envió una carta al señor Toribio diciéndole que la Universidad Autónoma de Santo Domingo no se sumaba al pacto eléctrico. Me alegro saber eso. Me llamaron amigos para darme esas informaciones. Pero quiero decirle al amigo Antonio Almonte que hay un comité de vigilancia del pacto eléctrico. Ahí creo que vamos a tener otro rifirrafe. Comité vigilará pacto eléctrico. La conformarán 7 miembros, 3 de instituciones del Estado y 4 integrantes del Consejo Económico y Social. Yo creo, es mi juicio, que si es el propio gobierno que se va a vigilar con el pacto eléctrico y el Consejo Económico y Social creado irregularmente vulnerando la ley que le da su origen, porque ese es el problema, amigo Antonio Almonte, es que el Consejo Económico y Social se ha creado al margen de la ley que le da su propio origen. Y si es el Consejo Económico y Social un instrumento democrático o antidemocrático que va a tener 4 representantes en ese comité de vigilancia y del gobierno 3 personas, entonces no tiene razón de ser el comité de vigilancia, porque son juez y parte. Aquí está
lo que le pone la tapa al pomo, amigo Antonio. Antonio Almonte, quiero precisar, para que no vayan a creer que es Antonio Castillo, el amigo común entre Antonio Almonte y yo. Mayoría de disensos en el pacto eléctrico son sobre Punta Catalina. Eso salió el sábado 27 de febrero. ¿Cuál fue mi argumento el viernes? Todo lo que dije, lo dije sobre cosas reales que está viviendo el sistema eléctrico nacional. Fue sobre eso. Por eso el ministro de Energía y Minas no me habló de estas cosas. Me habló únicamente de los disensos y los consensos. No me habló de lo que yo hablé aquí el viernes, porque él sabe que es una realidad lo que estoy diciendo. Y le agradezco que me haya llamado, porque ahora hay mayores, las posturas están más cercanas. Y seguimos abiertos, así quedamos, de seguir hablando. Pero la firmeza dialogante de Acción Popular, eso no cambia. ¿Qué pasa con Punta Catalina? Punta Catalina, señores, es ese robo que montaron en industria y comercio con los combustibles. Todo el robo a la familia dominicana que se ha hecho con el gas licuado de petróleo desde el año 2013 hasta acá está en Punta Catalina. Todo el robo en las distorsiones de los combustibles está en Punta Catalina y está, Antonio, dime sí o no, en los subsidios que se le pagaron a los generadores. Los otros ladrones del sistema eléctrico, que son casi siempre los mismos importadores de combustible y los mismos que tienen las exoneraciones por negociar combustible. Ustedes me entienden lo que estoy diciendo. Señores, empresas que son importadoras y almacenistas de combustible en este país están exoneradas de impuestos. Y sobre eso, el Estado le clava tasas al pueblo dominicano para garantizarle rentabilidad a esas empresas ladronas en este país. Esto era lo que compartíamos hasta el día 16 de agosto, Antonio Almonte y yo. Hoy no lo compartimos, porque él está como ministro del Estado Dominicano. Ministro de un Estado donde un presidente está atado con estos grupos. Y por eso no puede hablar ahora como hablaba antes. Y él sabe que le aprecio, le quiero, le agradezco, pero esto es un asunto político. Esto es un asunto político. Tiene que ver con la vida de 10 millones de dominicanos. Tiene que ver con lo que un país destruye y lo que un país debe construir para decir que avanza. No es cambio, es avance. Estamos avanzando como nación cuando estamos abusando de la libertad. La libertad es un bien jurídicamente protegido en cualquier democracia. La igualdad de oportunidades es un bien legítimamente protegido. Y cuando usted legisla contra 10 millones de dominicanos para favorecer a 5 grupos empresariales en este país, esto no es una democracia. Esto es una plutocracia. Aquí manda el dinero, mandan los poderosos. Eso es lo que mandan en este país. Y no podemos seguir así. No podemos seguir así.
Y de eso es lo que los presidentes y los políticos deberíamos estar hablando en este país. De la vida de 10 millones de dominicanos. De eso es que tenemos que estar hablando. De la vida de 10 millones de dominicanos que hoy están en riesgo. Ese es el tema real. ¿Cómo aquí la energía eléctrica ha servido para que 5 grupos empresariales les roben al país del año 98 hasta acá más de 18,000 millones de dólares? Más de 18,000 millones de dólares. ¿Con qué construir toda la infraestructura hidroeléctrica de este país y todas las plantas que este país necesita para que este país no tuviera ningún problema de generación ni de distribución eléctrica? Eso pasó aquí. Leonel Fernández, Hipólito Mejía, Leonel Fernández, Danilo Medina, Luis Abinader. Y por lo que veo, seguimos montados en el mismo caballo. Aquí se le ha robado a este país todo el dinero con que haber construido toda la infraestructura sanitaria, todos los acueductos, todas las presas, todas las plantas que este país necesita. Del año 98 hasta acá, 5 grupos empresariales. Tenemos que callar. Tenemos que callar. Y es lo que no estoy dispuesto a hacer. Sigo teniendo, Antonio, el mismo rifle, como me saludaste el viernes. ¿Qué dice el hombre del rifle? Sigo teniendo el mismo rifle. Quisiera tener un AK-47 o un AR-15. Vengo ahora. Presidente de la República el sábado pregonaba como si fuera una guaguita platanera, saliendo, llevo como una guagua platanera, hacía el pregón del fin de la impunidad. Para que se le pudiera creer eso que ya tenía elaborado para el sábado, destituyó fulminantemente al ministro de Salud Pública. Yo quiero decirle al presidente que lo que está haciendo el presidente con estas destituciones relámpago no es luchar contra la impunidad, ni luchar contra la corrupción. Está resolviendo problemas internos que tiene su gobierno y su partido. Quiero que lo entiendan así y no de otra forma. ¿Por qué no se actúa así con Tony Peñaguaba? Lo que se hizo con Kimberly
Y lo que se hizo ahora con Plutarco Arias, que se lo merece, ¿por qué no se hizo con Tony Peñaguaba y los 100 millones de los artistas? ¿Por qué no se hizo así con Fulcar y los concursos en educación, con gente subyúdice y con gente en el Banco de Reservas, funcionarios del Banco de Reservas? No, con Plutarco Arias se está resolviendo un problema interno del gobierno y un problema del PRM. Igual que con un joven en Santiago que se sometió por 2 violaciones, el de aduana, y se le separó del cargo para resolver problemas sentimentales que tiene el PRM en Santiago, con un funcionario influyente del gobierno que es homosexual. Vuelvo a repetir, aquí lo que se está haciendo es resolver problemas internos a la carta en la lucha contra la corrupción, dependiendo de quién sea el corrupto. Dependiendo de quién sea el corrupto. Para resolver problemas internos, contradicciones internas que tiene el PRM o que tiene el propio gobierno. Lo estoy diciendo así. En Santiago se separó a un encargado de aduanas por asuntos de acoso sexual o embarazamientos, cuando en la realidad lo que hay es una contradicción sentimental entre un funcionario influyente del gobierno que es homosexual y ese joven. Querellas homosexuales se están sirviendo como soluciones a temas de violencia contra la mujer. Para que se entienda bien. Su impunidad, su lucha contra la impunidad termina aquí, con esto que dice el señor Plutarco Arias. Atribuye destitución, andanada de extorsión. Plutarco Arias dice que sectores interesados en repartirse el presupuesto del Ministerio de Salud Pública iniciaron una campaña en su contra. Y eso está pasando. Eso está pasando en todos los ministerios de este país. Eso está pasando, repito, en todos los ministerios de este país. Nos veremos mañana y les dejo con Estrategia de Prensa en Televisión.